pues, la información. Está la resolución 3842, que es el manual de funciones, la resolución 3593, que es todo lo referente al sistema maestro y su funcionamiento, con su anexo técnico, que vienen allí todas las definiciones y todo lo que ustedes se pueden soportar para todo este tipo de inconvenientes que tienen con los docentes, sobre todo en títulos, experiencia y demás. ¿Listo? Y en el micrositio también tenemos allí pues algunos videos de cómo los profesores se pueden inscribir al sistema, porque pues entendemos que ellos siempre llegan a ustedes a que les hagan. Entonces allí pueden ustedes dirigirlos para que ellos puedan hacer la consulta. Está toda la normatividad y tenemos una ayudante virtual allí que les responde pues inquietudes generales, ¿listo? En el micrositio del sistema del Ministerio de Educación. ¿Quién y cuáles son las vacantes que se reportan? Como estaba diciendo Nico al principio, entonces son docentes de aula, docentes orientadores y plantas temporales, las que están establecidas dentro del manual de funciones. Ustedes son los administradores de las plantas, ustedes saben quiénes son las personas que ustedes necesitan para el funcionamiento de las instituciones educativas. Se hace en el orden de provisión que está en el decreto 1075-2015, que lo vamos a ver ahorita más adelante, de acuerdo pues a lo que les estaba comentando, y no se proveen por este mecanismo vacantes técnicas ni vacantes mayoritariamente con población indígena o comunidades narco. ¿Listo? Listo. Bueno, con lo anterior, como para que tengan una pequeña claridad en la diapositiva anterior, es importante que ustedes tengan claro el hecho de que lo único que se reporta es lo que ya agotamos todo, ¿listo? No es que me reporten una vacante, resulta que tenemos por allá un traslado que teníamos pendiente y no nos acordábamos, y después tengamos que revocar ese proceso, tenemos que hablar con los profes, decirle, vea, profe, qué pena, pero tenemos que garantizar pues el derecho del docente que ya está vinculado y pues no lo podemos vincular, que es ahí donde llegamos a tener tutelas, derechos de petición, situaciones simplemente por no haber revisado antes de haberla publicado, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces los docentes, cuando ven la publicación, es cuando ponen la tutela. Sí, también. Entonces, exactamente. Ese paso tiene tantas, pues ponen la tutela. Entonces yo ya he hecho el proceso hasta que me llega la tutela, después que me dice, esa vacante que reportó, debe ser la tutela. Sí, igual, sí, también puede llegar a pasar que posterior a la publicación pues tengamos esas situaciones administrativas, que me toca reincorporar a un docente, me toca hacer alguna situación, pues así lastimosamente tenemos que darle cumplimiento a lo que dice el juez y vincular al docente, así tengamos que eliminar la vacante en el sistema, ¿vale? Pero ya hay un documento pues que nos soporta esa decisión, que es el juez diciéndome nombre a X persona en la vacante que tenga, y resulta que la única vacante que tengo disponible es la que oferta en el sistema, pues tenemos que hacerlo, ¿listo? Ahora bien, ¿cuál es el proceso de selección y cómo funciona? Antes de eso tenemos lo que es el reporte de las vacantes. El reporte lo hacemos desde Humano, ¿listo? Que ya recibimos una capacitación pequeñita, pero en Humano tenemos que acceder al módulo respectivo para poder descargar las vacantes definitivas. Aquí la invitación es que ustedes como Secretaría de Educación, como administradores de la planta, tengan actualizada su planta, porque si yo descargo el archivo y me aparecen 50 vacantes y resulta que solamente requiero 3, es porque no he hecho el proceso de actualización, no he hecho las ocurrencias, no he hecho los retiros, no he hecho toda la situación que tenga que hacer en planta para que en el sistema únicamente me genere esas vacancias definitivas, ¿vale? Y lo que son, aquí una claridad, las plantas temporales no nos descargan del archivo en sistema maestro. ¿Por qué? Porque son plantas temporales y en Humano únicamente me va a descargar las vacancias definitivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como equipo tenemos que generar ese archivo plano de manera manual mientras pues digamos que se hace ya estamos haciendo un acompañamiento con Humano para que puedan también ser descargadas esas plantas, ¿vale? Pero inicialmente, si tenemos las necesidades, tenemos que hacerlas manual. Entonces cogemos la estructura que ya tenemos para sistema maestro y la editamos conforme a lo que requerimos. Si requerimos un docente de matemáticas y no de humanidades, pues colocar el área 12 que será de humanidades. Que si no es en este colegio sino que es el otro, cambiar el nombre del colegio y el código del colegio según la estructura, que eso ya lo hace pues la persona que está encargada dentro de Humano en cada Secretaría de Educación. Ya cuando hayamos hecho ese reporte, lo enviamos al ministerio, lo envían a mi correo o con copias de Joana para proceder a hacer la publicación de las vacantes. Generalmente nosotros tenemos 3 días hábiles para hacer ese cargue,
puede que les requiramos información, puede que nos demoremos un poco más, pero es importante que si ya pasaron esos 3 días empiecen a comunicarse, porque como bien sabemos, pues mi correíto recibe el correo de las 97 secretarías de educación. Entonces pues puede que al día tenga 10 correos como tenga 60 correos. Entonces pues puede que se pase uno que otro correo y en ese momento sí es importante que me llamen para decirle, vean Nico, yo le envié el correo tal fecha, por favor les recomendamos, o pues qué ha pasado con esa situación, ¿vale? En llegado caso que pues suceda. Y que revisen que el correo que se esté enviando pues sea a mi correo, porque es que a veces colocan ngarnica, que es el mío, @minieducación, y resulta que es ahí, pues no está dentro del dominio, pues nunca me va a llegar el correo. ¿Listo? Entonces, por favor, revisar que lo que estemos enviando efectivamente sea enviado pues al correo electrónico correspondiente. Ya cuando se hace este proceso, entramos a hacer la publicación de las vacantes, que es ofertarlas en el sistema. Para esta publicación se hace lo que es una postulación de aspirantes, y pues en este caso ya la vacante se cierra cuando ya hayan recibido, pues ya haya pasado el tiempo parametrizado. ¿Cómo funciona esto? Yo como secretaría, qué sé yo, de Girón, publico 5 vacantes. Esas 5 vacantes se publican a las 10 de la mañana se publican, ¿listo? Esas vacantes siempre, de manera parametrizada, van a durar 24 horas abiertas. Calendario, si las ofertamos un viernes, van a durar abiertas hasta las 10 de la mañana del sábado, ¿listo? Y en esas 24 horas, cualquier aspirante que cumpla con el perfil que está en el manual de funciones, se puede postular, ¿listo? Es decir, que si yo quiero entrar al sistema a las 10 de la noche a postularme, lo puedo hacer, porque el sistema está abierto y la vacante está abierta. Y yo quiero entrar a la 1 de la mañana porque soy madrugador demasiado, entro a la 1 y me postulo. Que apenas sale la vacante me quiero postular, resulta que la secretaría me dijo, no, vamos a publicar vacantes a las 10 en punto estoy recargando la página para entrar, apenas aparezca, me puedo postular, ¿listo? Pero si ya pasan las 24 horas, así sea un segundo después, no me puedo postular, ¿listo? La vacante ya no va a aparecer en el mapa y ya no va a haber manera de yo entrar a postularme. Entonces, la vacante son 24 horas que dura abierta. Cuando pase esas 24 horas, que todos los aspirantes que estén interesados se pueden postular, hemos tenido vacantes con 800 postulaciones, entonces el sistema pasa las 24 horas, se cierra y asigna los 3 mejores candidatos de cada oferta. Entonces el sistema empieza a organizar, dice este tuvo 15, este tuvo 20 puntos, este tuvo 50, este va a quedar de primeras y así. Eso lo hace solito el sistema, no lo hace ni el ministerio, ni la secretaría, sino el sistema de información. Y pasadas esas 24 horas, ya ustedes como secretaría van a tener en su sistema las vacantes que hayan ofertado con únicamente 3 candidatos. Pueden llegar a pasar situaciones técnicas, que es que no me cierra la vacante, que es que me asignó solamente una, que pues es un sistema de información, puede tener fallas, y la idea es que cuando pase pues se comuniquen con nosotros, lo pueden pues en este caso llamar a mi compañera, me pueden escribir a mí para poder informar en llegado caso que suceda, pero en el proceso general siempre va a asignar 3 candidatos, ¿listo? ¿Y eso en dónde está? En la resolución 3593, todo lo que estoy mencionando está en esa normatividad, entonces pues la invitación es a que la veamos. ¿Cómo funciona la posición? Como les mencionaba, era por orden, ¿no? Por puntaje, que tuvo más puntaje va a quedar una posición superior. ¿Qué pasa si hay un empate? Resulta que se postuló Joana, se postuló Cristina y me postulé yo, y resulta que todos obtuvimos 80 puntos. Pero resulta que Joana fue muy madrugadora y se levantó a las 8 de la mañana que cerró la vacante a postularse. Ella va a quedar primero que yo porque yo me postulé después y Cristina también, ¿listo? Entonces los desempata a partir de la fecha de postulación, en llegado caso que haya un puntaje empatado. Eso para todas las vacantes. Ahora bien, cuando ya pasaron la preselección, ya tenemos los candidatos, ya aparece el sistema con los 3 profes, entramos a hacer la verificación de documentos, que era lo que nos mencionaba la compañera Rosmira. Entonces en el sistema, como el docente carga lo que el docente cree conveniente, hay muchos docentes que lastimosamente no les gusta entrar a la resolución. ¿Yo qué hago cuando me va a postular a una convocatoria de SIMO? Yo entro a SIMO, reviso el anexo técnico y miro si puedo o si no puedo aplicar. ¿Qué tengo que cargar? Si llego a pasar, ¿qué me van a revisar? Pues resulta que como sistema maestro es un sistema que no es tan serio como SIMO, por así decirlo, los profes no les gusta leer, entonces muchas veces se postulan con documentos, como decía la compañera, que no cumplen con la normatividad, con experiencia que no cumple, experiencia profesional, bueno, una serie de documentos que ya vamos a ver en qué caso cumplen y no cumplen, pero pues ellos cargan lo que ellos consideran pertinente, ¿listo? Entonces ustedes como secretaría son los encargados de verificar que esos documentos sí coincidan con lo que están llenando en el sistema.
Porque el sistema está parametrizado para yo únicamente llenar los campos según si son docentes o si no son docentes. ¿Listo? O sea, en el sistema nunca me va a aparecer que yo coloque una experiencia profesional. Él solamente me va a pedir experiencia docente. Y si el docente decide cargar un documento que no es experiencia docente sino profesional, pues ya es una decisión de él que no cumplió con lo que dice el sistema, ¿listo? Con las indicaciones del sistema. Asimismo, el sistema cuenta con muchos mensajitos, él manda muchos mensajes, correos y demás, indicándole, vea, esos son los documentos válidos, vea, lea por favor la normatividad, si usted no acepta la vacante va a pasar esta y esta cosa, lo van a suspender, entonces, porfa lea, pero pues ya es algo que se le sale de nuestras manos, ¿vale? Como secretaría, ¿ustedes qué tienen que revisar? Lo que son, todo lo que tenga que ver que al docente le haya dado puntaje, experiencias, títulos y demás. Y pues en este caso, sí, para que tengan muy claro, el sistema permite la inclusión de cualquier título profesional de posgrado sin importar el área. Porque es que hay muchas preguntas que pasan, que es que no, yo cargo un título de maestría en gestión de proyectos, entonces me la deben tener en cuenta para cuando me vinculen para mi asignación salarial, y resulta que no. El sistema se la permite registrar y le da su puntaje y lo posiciona con el puesto que tuvo. Pero recordemos que para que yo le sea reconocida esa maestría debe ser acorde a la vacante, acorde al área y debe cumplir con unas condiciones que son núcleo básico de conocimiento o una situación que ustedes conocen más que yo. Entonces, en ese orden de ideas, aunque el sistema le permita registrarlo, no quiere decir que se lo tenga que reconocer sí o sí para su asignación salarial. Ahora bien, ¿cómo se acredita la formación? Que esto es muy importante para las personas que manejan el sistema. Lo que es formación académica, y para ustedes que también revisan muchas veces los actos administrativos antes de ya vincular al docente. Únicamente son válidas los documentos de estudios formales de pregrado y posgrado que sean profesionales y que en este caso venga su acta o su diploma de grado. Que es que tengo un certificado que ya terminé materias, que estoy esperando a graduarme pasado mañana. No es válido, lastimosamente tenemos que esperar a graduarnos para cargar el título, sea pregrado, sea posgrado. ¿Listo? Que es que tengo un título del extranjero y estoy esperando que me dé la convalidación, ahí está, que está en proceso. No lo puedo cargar hasta que no tenga mi resolución de convalidación. Que es que resulta que me postulé, quedé preseleccionado y me lo entregaron, ya tengo aquí el documento en la mano. ¿Es válido? No, únicamente es válido lo que cargaron en el sistema. ¿Listo? Nada más. Que tengo una especialización tecnológica del SENA. ¿Esta especialización es válida? No, únicamente especializaciones profesionales. Y ahora, con la nueva resolución, se tienen en cuenta lo que son títulos técnicos laborales, diplomados, cursos, actualizaciones y demás, pero en su módulo respectivo. Porque es que, ¿qué estaba pasando? Que es que yo tengo un diplomado en, qué sé yo, en gestión de procesos administrativos, y resulta que como yo busco en la educación formal los títulos y veo que no está ese diplomado por ningún lado en la misma universidad, ¿yo qué hago? Registro una especialización que el nombre es similar y cargo mi documento diplomado, pero como bien sabemos, una especialización para nada el mundo es igual que un diplomado. Entonces estaba recibiendo puntaje por un documento que él cargó de manera incorrecta, entonces no podemos proceder con esa selección del docente. ¿Listo? Todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Educación, desde la Subdirección de Recursos Humanos, como ya hemos ido a algunas secretarías, pues estamos haciendo visitas técnicas con el fin de validar que lo que estamos seleccionando por el sistema coincida con la persona que estamos seleccionando y que estamos vinculando en la Secretaría de Educación. Si por el sistema vemos que seleccionamos a una persona que tiene una maestría que no está convalidada y lo seleccionamos y lo vinculamos, aunque ya tenga su convalidación, estamos haciendo mal el proceso. Estamos yendo por encima de la norma y lastimosamente, aunque no somos entes de control, tenemos que iniciar el proceso de reporte. ¿Listo? Entonces, porfa, es muy importante que hagan los procesos bien. Si tienen dudas, se comunican con nosotros resolvemos esas inquietudes. Para el tema de la experiencia laboral docente, que es la que más consultas nos llegan y más los profes se equivocan. Únicamente es válida la experiencia en los niveles de primera infancia, que es lo que se agregó, preescolar, secundaria y media en colegios públicos y privados. ¿Cómo tiene que venir el certificado? En el anexo técnico nos dice cómo tiene que venir, qué debe decir el certificado, si debe tener fecha, si no, en el anexo técnico nos dice. ¿Listo? Y en este caso, si el certificado se emitió, tiene que ser posterior a la fecha de grado
o a la terminación de materias, en llegado caso que yo tenga mi certificado de terminación de materias. ¿Listo? ¿Es válida la experiencia como prácticas pedagógicas? Sí, es totalmente válida en el sistema siempre y cuando el documento diga que es una práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, pues, digamos que nos graduamos, ya sea en nuestros títulos profesionales, hacemos prácticas, tenemos que hacerlas, pero no son pedagógicas, son profesionales. Que es que en una, qué sé yo, en una empresa haciendo un sistema como mis prácticas de ingeniería de sistemas. No es válida, únicamente prácticas pedagógicas. ¿Y quiénes son los que hacen las prácticas pedagógicas? Los licenciados, los profes. Entonces, en este caso, solamente ese tipo de documentos de práctica son válidos. Y ahora en esta nueva resolución se tiene en cuenta la experiencia en otros niveles educativos. ¿Que cuál es? La que no cumple con lo que vimos arriba, que no sea ni en educación inicial, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en medio. ¿Cómo así? Experiencia universitaria ahora es válida en el sistema, la experiencia en centros de desarrollo infantil, la experiencia del ICBF, experiencia en instituciones técnicos, experiencia PTA también, experiencia en cualquier método de enseñanza, así no sean los colegios o instituciones avaladas para la docencia. En fundaciones, todo ese tipo de experiencia ahora sirve en el sistema y da una puntuación. Pero es muy importante que ustedes revisen que la experiencia esté bien clasificada, porque la experiencia de arriba, como es experiencia en el área que voy a ejercer, me va a dar más punticos que una experiencia que no es en esas áreas. ¿Listo? Entonces muchas veces pasa que los docentes colocan experiencia incorrecta para recibir más puntos, ¿no? Y pues en este caso estarían, digamos que haciendo los procesos mal dentro de la plataforma. Y finalmente, atendiendo a las reuniones que tuvimos con ustedes como secretarías, con provisionales y demás, se amplió el vínculo en la zona, que es creo que lo que más consultas tenemos en las secretarías y en el ministerio. Se acredita de 3 formas distintas, que es por nacimiento, por educación media o por residir en la zona. Y según el tipo de caso que sea, hay documento que lo certifica. Por nacer, mi cédula de ciudadanía o mi registro de civil de nacimiento, pero pues en el sistema se carga la cédula, con la cédula ya hacemos la verificación. La educación media, con mi diploma o acta de grado, cualquiera de los dos me sirve para acreditar mi educación media, ¿listo? O mi normalista superior, si tengo un normalista superior. Y finalmente la residencia fija, que en este caso es con certificado de residencia únicamente, ninguno más. Que en este caso pues depende de cada lugar, pues hay una entidad correspondiente que puede emitir esos certificados. Generalmente es la alcaldía o pues la Secretaría de Gobierno si es de gobernación gubernamental, ¿listo? Si es de municipios que hacen parte de la Secretaría de Educación del Gobierno. Ya cuando hemos revisado lo anterior, pues vamos con el siguiente proceso. Ya cuando revisamos los documentos y demás, vamos a hacer lo que es el agendamiento, que para que ustedes tengan claro es obligatorio para todos. Todos tienen que hacer agendamiento, sea virtual o presencial, tienen que citar a los aspirantes y decirles qué pasa en el proceso. Porque es que eso es lo que muchas consultas no llegan y les llegan a ustedes como secretaría. Es que la Secretaría de Educación X me rechazó porque le caí mal a la persona que entrevistó, que realizó el proceso y me rechazó. Y resulta que no, resulta que simplemente no cumplió con los requisitos y en esos agendamientos la idea es decirle por qué no pasó. Es que usted me cargó una experiencia profesional, por eso no puede entrar, explicar en el agendamiento. Es que usted me cargó un título que no está habilitado, explicar en el agendamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es un proceso obligatorio y tiene que hacerse con al menos 24 horas de anticipación. Si ustedes los van a agendar de hoy a las 11 de la mañana para hoy a las 5 de la tarde, no es correcto. Tienen que darles al menos 24 horas de anticipación, ya sea virtual o presencial. Y si es presencial, darles un poquito más de tiempo, unos 2 días para que se puedan presentar en la secretaría. ¿Listo? El agendamiento, como su nombre le indica, es solamente un agendamiento, no es una entrevista. No voy a evaluarle situaciones, no voy a decirles que usted me cargó esto que no es, le voy a bajar punticos a ver si queda haciendo el primero y seleccionamos al no. Ustedes solamente revisan y le dicen si cumple o no cumple. Este es un proceso muy rápido, son 15 minutos que pues tienen que hacer con los 3 candidatos preseleccionados. ¿Listo? También tienen que revisar la situación. Si yo hago los agendamientos presenciales y resulta que los 3 no cumplieron, pues yo para qué los voy a citar aquí presencial a la secretaría para decirle usted no cumple, usted va a quedar por fuera de la vacante. La idea es, obviamente, si ninguno cumple o ver la situación específica, citarlos virtual, pero igual hacer el agendamiento. ¿Listo? Citarlos unos virtuales, otros presenciales, que sea híbrido, pero tienen que hacer el proceso.
Algunas secretarías cuentan con una fase adicional, algunas me refiero a una actualmente, que es Medellín, que es la única que utiliza esta fase adicional para pues, las situaciones que se presentan en ese territorio, que pues, son un poco complejas. Las demás secretarías, pues han habido varias secretarías, tenemos a Bucaramanga, tenemos a Barranca Bermeja, tenemos a Santa Marta, tenemos a varias secretarías que han implementado esta fase adicional, pero pues que digamos que esta fase es únicamente para reorganizar a los aspirantes con unas pruebas que tienen que ser objetivas, que tienen que ser con un resultado cuantitativo. Por ejemplo, el caso que nos mencionaban allá, es que tengo una profe, o le seleccionamos al profe que tiene sus títulos, que tiene su maestría, y resulta que el profe no sabe inglés, y es una vacante de inglés. Hombre, pues es complejo que no conozca la situación aunque tenga una serie de títulos. Esta fase adicional lo que permite es usted reorganizar para decir, aunque usted te quede primeras, que tiene maestría, que tiene X y Y cosa, pero no tiene conocimientos, podamos seleccionar al segundo o al tercero, que aunque no tiene la misma serie de experiencias y demás, quizás sí sabe inglés. Entonces ustedes lo pueden hacer, pueden implementar esta fase adicional si ustedes lo desean, pero como les digo, tienen que ser pruebas objetivas y tienen que ser resultados cuantitativos que estén justificados. Una entrevista no es una prueba objetiva, que aunque por más que nosotros seamos objetivos, se presta para situaciones que se salen del marco. Que es que a mí me rechazaron porque es que yo llegué con los zapatos sucios, y eso no es un resultado objetivo. Entonces la idea es que esté bien fundamentada, si la desean implementar, y ustedes pueden, obviamente, eso sí ya es una información que tienen que solicitarnos, un poco más precisa y más específica para que les podamos ayudar a implementarla, ¿vale? Bucaramanga la tiene y creo que la está quitando, Barranca Bermeja. Y finalmente tenemos la selección del docente. Cuando ya agotamos todo lo anterior, decimos, listo, este que fue el que asistió al agendamiento, que cumplió con los requisitos y que aceptó la vacante, es el que va a quedar seleccionado. Y por ende es el que yo tengo que ir a vincularlo para que sea docente, ¿listo? La selección es lo último que tenemos que hacer, hay unas casillitas que hay que marcar, pero deben tener muy en cuenta que durante el proceso pueden pasar tres cosas. Primero, que el docente no me asista al agendamiento, ¿cierto? No se presentó, no le llegó, bueno, sea la situación que sea, no llega al agendamiento. Si yo le marco en el sistema que él no asiste, va a quedar suspendido por 6 meses, que no se puede presentar a ninguna vacante en el sistema. Entonces deben tener mucho cuidado cuando ustedes estén llenando el proceso. Ahora bien, si el docente me asistió, pero no me cumplió requisitos, lo vamos a rechazar y le vamos a decir, usted me cargó un título que no sirve, entonces lo rechazo. Esto no genera suspensión, pero sí lo descalifica, lo saca del proceso. Dice, chao, usted no puede seguir en este proceso. Y lo último es que si ya asistió, si cumplió, le preguntamos si él acepta o no acepta la vacante, que es la situación que más se nos da, que es que, uy, me di cuenta que la vacante era muy lejos, que es que me toca quedarme allá y no quiero, me toca tomar un bus de 2 horas y después coger canoa, eso está muy lejos, entonces no acepto la vacante. Si el docente no acepta la vacante en cualquier fase del proceso, suspensión por 6 meses, ¿listo? Esas suspensiones no se pueden quitar, a menos que exista un soporte de evidencias que nos digan, listo, le pasó algo al docente, no fue una situación de él, lastimosamente pues son cosas que pasan. Por ejemplo, lo citamos al agendamiento y resultó que en la vía hubo un derrumbe, y pues no puede pasar porque ¿cómo va a pasar el bus por el derrumbe? Entonces pues no se pudo presentar, nosotros tenemos que continuar el proceso, lo rechazamos por no asistir, pero ahí tiene las evidencias, tiene las fotos, aquí están las fotos del derrumbe, tengo el comunicado de acá, tengo la noticia que hubo derrumbe, no puede llegar. Entonces pues ahí lo podemos quitar esa suspensión, ¿vale? Pero tienen que ser casos muy específicos. Y en el de rechazo, por ningún motivo se retira la suspensión. Yo rechazo la vacante en cualquier fase del proceso, sea la situación que sea una calamidad familiar, X o Y motivo, no se quita la suspensión. ¿Listo? Nadie puede hacerlo, ni la secretaría, ni el ministerio, ni nadie. Ya cuando hacemos el proceso, pues queda vinculado al docente. Ahora sí a lo que vinimos muy rápidamente. ¿Qué fue lo que cambió en el sistema? ¿Qué